agradecemos a nuestra Universidad de Ciencias y Humanidades y a la comisión organizadora del segundo Seminario Internacional de Investigación Científica, Universidad de Ciencia y Tecnología y el tercer Seminario de Política Redestrado Perú UCH, por darnos la oportunidad de compartir nuestras inquietudes en lo referente en este momento a la vida de José María Arguedas y sus aportes. Ahí está. José María Arguedas contribuyó con sus estudios en las humanidades y ciencias sociales como investigador participante, permanente, es decir, como antropólogo, etnólogo, maestro de geografía y lenguaje en educación básica, como musicólogo y escritor, novelista, literato que conoció, defendió y desarrolló las identidades culturales, social y nacional. El centenario del nacimiento de José María Arguedas, 1911 a 2011, en todo el Perú, es un momento de reflexión, estimados profesores y estudiantes que nos encontramos en esta sala, sobre sus aportes, principalmente en el conocimiento y la defensa de la identidad cultural a través de los pueblos que visitó y vivió. Además, es un espacio, en este año que estamos en el centenario de José María Arguedas, su nacimiento. Este centenario es un espacio de encuentros y movilización de intelectuales, estudiosos y artistas que a manera de un frente cultural retoman unánimemente sus planteamientos de Arguedas, como el que el Perú es un país de todas las sangres y no soy un aculturado. Significa en esencia el desarrollo de nuestra identidad cultural a través de la conciencia histórica de los pueblos, en el contexto de la invasión cultural, como lo dice Ignacio Ramonet, y la globalización o hegemonización cultural, hoy más que nunca. Nos ha preocupado, estimados profesores y estudiantes, sobre José María Arguedas, en qué lugar y momento de su vida José María Arguedas logró obtener las bases de su formación intelectual y sociopolítica y quién influyó directamente en él. Ese es el problema. El objetivo que tenemos con este ensayo histórico, la idea central es que debemos intentar analizar un aspecto relativamente corto, pero profundamente impactante de la vida de José María Arguedas, el cual ha sido tratado muy poco todavía. O sea, ¿en qué momento es el que sienta las bases de su formación intelectual, sociopolítica, para que después entonces pueda encaminarse en la vida futura de su profesión de antropólogo, de etnólogo en este caso? Nosotros nos planteamos una hipótesis, ¿no? Durante su juventud en Yauyos, José María Arguedas, bajo la influencia de su padre, logró sentar la base de su formación intelectual y sociopolítica. Habría que comprobarlo eso. Las fuentes que hemos considerado para este estudio son las siguientes. En primer lugar, los escritos que dejó un amigo muy íntimo de José María Arguedas en Yauyos, el maestro Alejandro Cervantes, que está muy poco reconocido a nivel nacional. La otra fuente de información que tenemos es las orientaciones directas que dejaron por escritas el padre de José María Arguedas en Yauyos, el doctor
Víctor Manuel Arguedas. Y en tercer lugar tenemos las cartas que publicó de Arguedas John Murray. José María Arguedas llegó a Yauyos cuando tenía 18 años. En su autobiografía él mismo dice lo siguiente: de Pampas, mi padre se trasladó a Yauyos. Pampas, Huancavelica. Tuve que hacer el viaje a pie. De Huancayo a Yauyos, que duró 5 días. 5 días. Arguedas viaja 5 días a pie de Huancayo a Yauyos en busca de su padre. La probable ruta que habría tomado Arguedas para llegar a Yauyos es Huancayo hasta la zona de Tanta, Pircas, Huancaya, Caraña y Yauyos. La probable ruta que habría tomado Arguedas los 5 días de viaje a pie. Este es un mapa de los años 1945, tomado de un archivo de un libro que publicó el padre César Bellido, que era el párroco de Yauyos en esa época, y Huarochirí. Y entonces tomamos como referencia esta fuente. La provincia de Yauyos y sus distritos. Aquí tenemos Caraña, Huancaya, por donde habría entonces caminado Arguedas para llegar a Yauyos. Él estuvo en la capital misma, en la ciudad misma de Yauyos. Yauyos está situado a 2.871 metros sobre el nivel del mar, al sureste de la capital del Perú, en la cordillera occidental de los Andes centrales. Está en medio de los cerros. Por este lado está el Cerro Chachaco, muy elevado, como una pared empinada, un edificio como de Nueva York. Y aquí tenemos el Cerro Guaya o Ñaupahuasi, a este lado. La fotografía está tomada de la parte de arriba hacia el río Cañete. Por el fondo aquí pasa el río Cañete a 1000 metros de profundidad. Y cuando uno llega a Yauyos desde aquí, cualquier visitante, la primera mirada que da es al frente, enfrente, y se ve a un pueblo que Arguedas menciona en su obra Los Ríos Profundos, que lo vamos a indicar después. El primero que llegó de los Arguedas a Yauyos fue el señor Víctor Manuel, el abogado, desde Pampas a Yauyos. ¿Cómo se sabe la vida de Víctor Manuel Arguedas, el padre de José María, de lo que fue en Yauyos? Pues por intermedio del maestro Alejandro Cervantes, que dejó escritos, fuentes de información muy interesantes. Cuando él llegó a Yauyos, entonces alquiló la primera planta del edificio de la familia Gómez, que estaba al lado de la iglesia de Yauyos, esta es la iglesia actual de Yauyos, que después de 5 años que se retiró Arguedas, Víctor Arguedas, se demolió ese edificio y se construyó a este lado, vemos una parte de la parroquia del Opus Dei. Seguimos. La familia Arguedas en Yauyos vivió en esta quinta, la Quinta Jiménez. Esta es una fotografía de los años 1942. Como pueden ver, está un poco borrosa, pero pueden notar que aquí está el edificio en el cual vivió Víctor Arguedas y su hijo José María Arguedas y un sobrino más. Esta es una foto tomada de una manifestación en Yauyos, pero aquí en este edificio podríamos decir que está enfrente del municipio, en Yauyos. Posteriormente estuvo la caja de depósitos y consignaciones, la oficina de correos y telégrafos. Siempre en esta quinta han vivido los empleados o los intelectuales que habían llegado a Yauyos, ¿no? Continuamos. Los jóvenes José María Arguedas y Alejandro Cervantes, 1929.
Arguedas, esta es una foto que se tomó en Huancayo en el año 1929, a los 17 años, en el 28. En el 29 ya había estado en Yauyos, y aquí tenemos una foto de Alejandro Cervantes del año 1929. Ambos se conocieron en Yauyos de la manera más espontánea. Lo que debemos rescatar en esta parte es lo siguiente: jóvenes de 18 años y 19 años, un año mayor Alejandro que José María, en toda la edad de vigor y de fuerza, de entusiasmo, en todo su esplendor. Por ahí el título del trabajo, ¿no? Esplendor y recuerdo de José María Arguedas en Yauyos. ¿Por qué esplendor? Porque se trata de la juventud plena de Arguedas y Alejandro, con el vigor más importante de su vida, con ese ánimo de conocer, de estudiar, de trabajar, ¿no?, de ambos en Yauyos. Y recuerdos porque José María Arguedas volvió a Yauyos después de 40 años. Estuvo el 29 y el 30, y el 69 vuelve acompañada de su esposa Sibila Redondo a Yauyos por 3 días. Y después de visitar Yauyos, a 2 meses falleció. La pregunta es, ¿cómo esta vida tan importante de Arguedas ha transcurrido con un amigo que se encontró al final en el 69, con un encuentro muy caluroso que vamos a ver seguidamente?